Vamos a realizar un recorrido bíblico con versículos para saber, según Jesucristo, quién es Yahweh. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en nuestras Biblias Génesis 1:26. Entonces dijo: Ahora hagamos al hombre, plural, hagamos. Será semejante a nosotros, plural, nosotros, y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Vamos al versículo 27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a él, Dios mismo. Hombre y mujer los creó. Jesús especificó que tenía un Padre. En Mateo 10:32, si alguien se declara a favor mío delante de los hombres, también yo me declararé a favor suyo delante de mi Padre que está en el cielo. Vamos a Juan 10:38. Pero si las hago, habla de las obras que hacía Jesús, creed en ellas, aunque no creáis en mí, para que de una vez por todas sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 17:22. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, como tú y yo somos una sola cosa. En esta ocasión que vamos a repasar, Felipe pide: déjanos ver al Padre. Vamos a Juan 14:9. Jesús le contestó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que os deje ver al Padre? Hace referencias claras. El que me ve a mí. Y luego dice: ve al Padre. Los discípulos iban entendiendo quién era Cristo, qué había venido a hacer y quién era antes de haber bajado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Filipenses 3:6 dice: el cual, aunque era de naturaleza divina, no se aferró al hecho de ser igual a Dios. Era un hecho que Cristo era igual a Dios. Era el Verbo de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? No se aferró al hecho que era igual a Dios, igual a su Padre. Bajó hecho carne. Y en Hechos 2:17 nos explica por qué y para qué. Porque tenía que ser hecho igual en todo a sus hermanos para llegar a ser delante de Dios, su Padre, un sumo sacerdote fiel y compasivo, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Era divino el Verbo de Dios y bajó como humano. Isaías lo define como, vayamos a Isaías lo expresa claramente como Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios con mayúsculas. Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño,
Dios nos ha dado un Hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Y en Isaías 10:21 nos profetiza Isaías: unos cuantos del pueblo de Jacob se volverán hacia el Dios invencible. Esto se refería a Cristo en su primera venida. Es unigénito Cristo. Esto lo revela toda la Biblia. Jesucristo fue el único ser humano en quien el Espíritu del Padre vivió en él mientras estuvo como humano en la tierra. Nació de una mujer sin tener padre humano. Fue el Cordero de Dios que pagó la deuda del pecado, resucitó, y el Padre le glorificó con la gloria que tuvo como Dios antes de bajar como humano. Vamos a Juan 1 y vamos leyendo el versículo 1 para demostrar con la palabra quién era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, de Cristo, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Vamos al versículo 10. Aquel Verbo estaba en el mundo, y aunque Dios había hecho el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. No reconocieron al Verbo hecho carne, a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías. Hagamos un pequeño repaso por el Antiguo Testamento. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, fue de manos del Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Era el único mediador posible para la humanidad desde que Adán y Eva pecaron. A Cristo en el Antiguo Testamento se le llamaba yo soy, es la acción del Verbo. Y ya hemos visto en Juan 1 que el Verbo era hecho carne y bajó y habitó entre nosotros, o sea, que era Jesucristo. Al crear Dios al hombre y a la mujer, se les denomina a los dos con la palabra hombre. Al crearlos, los hizo semejantes a Dios, no igual. Por lo tanto, hay una abismal diferencia en ser Dios y saber cómo Jesucristo nos dice en la palabra Mateo 11:27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y a aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocer. Queremos salir del sofisma que actualmente está propagándose, del unitarismo, de 3 en 1. ¿Lo queremos hacer? Vayamos a Juan 17:3. Tener la vida eterna es aceptar a Dios, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Juan 17:3 nos está revelando que si conoces al Dios verdadero es porque conoces a Jesucristo. El Hijo le dice a su Abba,
En Juan 17:10, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. En Juan 10:11 dice, para testimonio la boca de Cristo, Padre Santo, cuídalos en el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. El nombre es Yahweh. Así es llamado el Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento. Moisés y los profetas lo dejaron así entendido. Los apóstoles reconocieron al Verbo de Dios, al Hijo, como al Dios verdadero. Leemos en 1 de Juan 5:20. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Hemos entendido quién es Yahweh, Dios verdadero? A veces, para aclararnos más, debemos de pensar lo que no entendieron los que le mandaron a matar. En Juan 5:18 nos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es la clave. Cristo era igual a Dios, porque su Padre así lo autorizó. ¿Qué podemos hacer nosotros que queremos adorar al único Dios verdadero? Si ya hemos leído, el que tiene al Hijo tiene al Padre, pero el que no tiene al Hijo jamás tendrá al Padre y le negará delante de su propio Padre. ¿Queremos que Cristo nos niegue? ¿Estamos en disposición de aceptarle a Cristo como Verbo de Dios glorificado y que vendrá por segunda vez con la gloria de su Padre? Esperemos haber reconocido un poco quién es Yahweh. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos porque tú eres la sabiduría y a través de tu Hijo nos comunicas a quién debemos de adorar. Tu mandamiento nos pide que no tengamos dioses ajenos delante de ti y nos has puesto al príncipe de la vida, al único espíritu vivificante, al único espíritu que media entre ti, oh Padre celestial, y la humanidad. Gloria sea dada a ti a través de tu Santo Hijo unigénito, Yeshua el Mesías. Sea hecha tu voluntad y ayúdanos a entender siempre, Señor, tu santa palabra. Que no nos falte el Espíritu de tu Hijo. Según Gálatas 4:6, derrámanoslo, Señor. Que todo se haga según tu voluntad. En el sagrado nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos todo. Amén.